Dios te bendiga. Espero que te encuentres bien. Para aquellos que no me conocen, yo soy Doña Dolores. Pero no me llames Dolores, llámame Lola. A mí me gusta mejor Lola, porque es de cariño. Hoy me han invitado y que dar una reflexión para todos esos abuelitos que hoy celebran su día. Así que muchas felicidades a todos aquellos abuelitos que me están escuchando en esta mañana. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estar aquí. Gracias al pastor Michael, a su esposa, a toda esta familia hermosa que conocemos de hace muchos años. Damos gracias a Dios por la invitación. Y yo quiero compartir una breve palabra con ustedes, hablarle un poquito sobre lo que es el legado. Y titulé esta reflexión, pasando el legado a la próxima generación. Y dice la palabra en el Salmo 70, el versículo 18, dice así: y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Y aún en la vejez y en las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Quiero que me acompañen brevemente en una oración. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias por la bendición de compartir junto a esta congregación hermosa de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Guaraguao Abajo. Gracias por la bendición, Señor, de conocer a sus pastores de una manera tan especial. Bendíceles, bendice a su familia, Señor, y sigue extendiendo tu bendición a toda esta comunidad de fe. Y que esta palabra, Señor, impacte cada una de nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es un legado? Vamos a ver, ¿qué ustedes pueden decirme qué es un legado? Cuando ustedes piensan en la palabra legado, ¿en qué ustedes es lo primero que viene a su mente? Pues yo les voy a contar una breve historia de un legado que dejaron en mí, y por eso hoy doña Lola puede decir que le sirve al Señor. Según el diccionario, el legado significa es el acto a través del cual una persona en su testamento decide repartir parte muy concreta de sus bienes a otra persona determinada. Hablamos en todo caso de bienes individuales y no de porciones de patrimonio. Cuando hablamos de legado, nos referimos a un conjunto de cosas, específicamente ideas o tradiciones que una persona o generación transmite a otra más joven. Así que nosotros como abuelos tenemos suma importancia en el legado que le vamos a estar dejando a la próxima generación. Así que en el ámbito natural vemos que el legado puede significar algo que vamos a dejar, ya sea material, ya sea de bienes. Pero en el ámbito espiritual es aquello que podemos sembrar en el corazón de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Allá para el 1900 algo, mi abuela me dejó un gran legado desde muy jovencita, muy pequeña. Yo recuerdo que para aquellos tiempos se reunía un grupo en aquella calle todas las tardes. Cada niño cuando llegaba de la escuela y terminaba sus asignaciones y después de haber comido, tenía permiso para salir a la calle a jugar. Así que nos reuníamos todos los niños de aquella calle donde nosotros vivíamos. Y éramos más de 10 o 15 muchachitos que andábamos por allí. Jugábamos a la pelota con el palo de escoba o si no con la mano y la pelota hecha con tape.
jugábamos a esconder, jugábamos el pañuelito, ¿se acuerdan del pañuelito? Uy, cuánto a mí me gustaba jugar eso. Jugábamos a la cebollita, a tira y tápate, cuántas cosas nos jugábamos allí. Pero siempre había una tradición que mi abuela nos inculcó. Llegado el verano, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Sabana Seca celebraba su escuela bíblica de verano. Era muy importante aquel evento para todos los niños de la comunidad de Sabana Seca, no solo para los de nuestra calle. Pero yo recuerdo que teníamos que asistir durante esas 2 semanas. No teníamos otra opción. Mi abuela, aun cuando aquellos niños no eran familia de ella, apuntaba a cada uno de los niños de aquella calle en la escuela bíblica de verano. Y a veces teníamos que dar algún donativo para la iglesia, para los materiales y todo eso. Y si alguno de esos niños no lo tenía, mi abuela ponía el dinero para que ese niño pudiera participar esas 2 semanas de la escuela bíblica de verano. Y yo recuerdo que todas las mañanas llegaban frente a casa de mi abuela aquellos niños que no tenían transportación para llegar hasta allí. Y todas las mañanas de esas 2 semanas estábamos allí al frente de casa de mi abuela, esperando para la escuela bíblica de verano. No podíamos faltar. Eso no había ninguna excusa. Es que esas 2 semanas era ley por mi abuela de que teníamos que asistir. Ese legado, eso que parece algo tan sencillo, tan simple, caló profundo en cada uno de nuestros corazones como niños, porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese legado que dejó mi abuela, hoy día podemos dar testimonio de que cada uno de nosotros, de alguna forma o de otra, hemos tenido un encuentro con nuestro Dios. Que para nosotros no hay ninguna excusa, para ninguno de aquellos niños de aquella calle hay excusa de que jamás se le habló del Evangelio. Cuán hermoso es poder dejar el legado de sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de un niño o un joven. Cuán hermoso es poder dejar el legado de dejar esa palabra de sabiduría en medio de la vida de estos jóvenes. Mi abuela me contaba que cuando yo regresaba de la escuela bíblica, me paraba en el medio del patio de su casa, en algo que ella tenía allí como una piedra, y yo comenzaba a predicar. a predicar. Lo que hacía era que todo lo que había aprendido en la escuela bíblica, todas esas cosas, yo las decía desde aquello que se convertía en mi púlpito al llegar de la escuela bíblica en la tarde. Experiencias hermosas que marcaron nuestra vida y que nos permitieron amar el Evangelio de Jesús. Pero llegan esos tiempos donde nos convertimos en esos jóvenes rebeldes que creemos que todos no lo sabemos. Esos tiempos donde creemos que la palabra que nosotros decimos es la correcta. Y todavía recuerdo aquel verano. Sí, yo había cumplido mis 13 años. Ya yo estaba grande para ir a la escuela bíblica de verano. No, ¿cómo va a ser? Eso es para niños chiquitos. Nosotros los jóvenes no tenemos que estar ahí. Pero la escuela bíblica de verano era hasta los 15 años. Pero yo no quise ir. Yo dije, yo no voy. Yo soy grande ya. Ay. Pero cuando Papá Dios tiene planes contigo, no importa dónde vayas, Él los va a cumplir. ¿Qué pasó aquel verano cuando yo no quise ir? Pues mire, me monté en un avión para ir a Nueva York y estar con mi tía, pasar el verano con mi tía y mis primas hermanas. Y por allá sucedieron diferentes cosas que de alguna forma u otra me hicieron regresar
unas semanitas antes. Y yo viajaba sola en el avión con la azafata. Y allí en aquella silla de aquel avión, a yo no sé cuántos pies de distancia, había una señora hermosa al lado mío, así, ay, con el moñito como el mío, con su pelo completamente blanco, una señora hermosa. Y de alguna forma o de otra, aquella abuelita impactó mi vida y me dio confianza de hablar con ella. Ay, aquellos que me conocen saben que yo no puedo estar mucho tiempo callada y mucho menos 3 horas y media de vuelo de Nueva York a San Juan. ¿Qué pasó en aquel momento? Pues yo comencé a hablar con aquella señora y de momento ella comienza a hablarme y me dice, ¿sabes algo? Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ti. Lo único que tienes que hacer es aceptarle como tu Señor y tu Salvador. Uy, yo no entendía aquello. Yo comencé a temblar y a llorar. Solamente tenía 13 años. Para aquel momento, aquella niña se sentía de cierta forma abandonada. No se amaba, era una niña acomplejada, se sentía fea, no como ahora que me siento muy hermosa. Pero en aquel momento yo comencé a llorar sin ninguna razón y no podía entender por qué. Le pedí permiso a la señora y le dije, deme un momento. Y me paré y me miré frente al espejo de aquel avión, del baño de aquel avión. Y lo que veía era una niña triste, acomplejada, fea. Imagínense en plena adolescencia uno sufriendo esas transformaciones físicas que uno pasa por esa adolescencia. Pero allí en aquel espejo, de cierta forma, me pude ver con los ojos con lo que Jesús me estaba mirando. Y comenzó aquella palabra a levantarse en mi corazón. Era algo que yo no podía entender. ¿Por qué Jesús me había escogido a mí? Pero recordé cada palabra de aquella escuela bíblica, de aquel legado que mi abuelita se había asegurado de que esa palabra se sembrara en mi corazón. Y comencé a entender que el amor de Jesús va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Regresé allí al lado de aquella señora y le dije, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Y a la edad de 13 años, por la semilla que mi abuela había permitido que se sembrara en mi corazón, a de cierta manera obligarme a ir a la escuela bíblica y dejar ese legado en mí, a los 13 años de edad, a miles de pies de distancia de la tierra, allá más cerquita del cielo, allí yo recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Bajé de aquel avión llorando y la primera que me recibe en aquel aeropuerto era mi mami abuela. Mi mami abuela, yo la abracé y comencé a llorar. Y ella no entendía por qué su nieta estaba llorando. Me preguntaba, ¿qué te pasó, Mari? ¿Qué te pasó, Lola? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es que a mí me dicen de cariño en casa Mari también, porque soy Dolores María. Entonces, mi abuelita me abrazó fuerte y yo dije, no, mami, no me pasa nada. Es que yo quiero acompañarte a la iglesia. Yo quiero comenzar a ir contigo todos los domingos a la iglesia. ¿Saben algo? Yo me gozaba hasta los cultos de funeral. Y recuerdo que yo llegué como un lunes y el primer culto que había en la iglesia era del jueves y era en una funeraria. Uy, pero aquel
coro mayor de la iglesia de Sabana Seca cantó como un coro de ángeles hermoso. Y allí yo pude ver de que estaba en el camino correcto. Mi abuela había dejado un legado tan hermoso en mi corazón que eso permitió que yo conociera a Jesús como mi Salvador. Un legado es una herencia con el objetivo de seguirlo, de vivirlo, de compartirlo con las futuras generaciones. Cuando hablamos de legado, podemos abarcar muchas cosas, porque dejar una herencia es importante para muchas personas, ya que son deseos impulsados por dejarle una mejor vida a sus hijos, o bien sea a otro familiar. Pero una herencia, un legado no se hace solo, se trabaja toda la vida. Así que abuelito y abuelita, hasta el final de nuestros días, tenemos que seguir sembrando en las próximas generaciones. La herencia espiritual que dejamos no se puede comprometer, no se puede gastar. El legado que nos quiere dejar el Padre Celestial tiene que ver con la vida y la libertad, el amor, la verdad, la justicia y la paz. Jesús nos enseñó el modelo del Padre para que nosotros podamos amar como Él ama. Encarnó en su vida este modelo y nos invita a ser mansos y humildes de corazón. Nos revela al Padre para que como hijos hagamos su voluntad. Así que como hijos del Señor, al hacer la voluntad del Padre, dejamos un legado en la próxima generación. Como hijos del Señor, al hacer la voluntad del Padre, le damos el ejemplo a la próxima generación que en medio de las dificultades de la vida, Jesús siempre se hace presente para sostenerlo. Jesús siempre se hace presente para poder renovar nuestras fuerzas y ayudarnos a seguir caminando hacia lo que Él nos ha preparado. Los abuelos están para ñoñar. Se supone que no somos los que criamos y disciplinamos porque para nosotros ya lo hicimos con nuestros hijos, pero aún en medio de la disciplina y la crianza, siempre dejamos un legado en nuestros hijos. Por lo tanto, eso pasa a la próxima generación y por eso es que nos toca entonces añoñar a nuestros nietecitos y nietecitas. El legado se nos ha hecho para exhortar, se nos ha dado para exhortar con paciencia y con doctrina. ¿Están escuchando lo que acabo de decir? Con paciencia y con doctrina. ¡Ay, la paz, la ciencia de la paz! Cuando nosotros somos abuelos, somos un poco más condescendientes con nuestros nietos. ¿Verdad que es así? Les permitimos hacer con nosotros lo que ellos quieran, lo que no le permitimos a nuestros hijos porque se tenían que portar bien. Así que somos un poco más pacientes cuando se trata de poder dejar el legado a nuestros nietos. Qué hermoso es poder ser paciente, pero a la misma vez, qué bueno es poder adoctrinar a nuestros hijos, a nuestros nietos, de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Timoteo experimentó un legado hermoso a través de su mamá y de su abuela Loida y de su madre Eunice. Es muy particular lo que vemos en 2 de Timoteo 1, versículo 5,
que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Ustedes pueden entender esta palabra? Trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, una fe que se vive, no que se finge, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Esta abuela y esta mamá dejó una fe sembrada en el corazón de Timoteo para Timoteo convertirse en un pastor joven de esta congregación. La palabra de Dios habla de Timoteo que recibió un legado de su abuela y de su madre y de Pablo también. El deber de Timoteo era persistir en la palabra y persuadir en ella. Además de persistir y estar persuadido en la palabra de Dios, Timoteo iba a recibir de Pablo algo más grande y este era el legado o la herencia espiritual. El ejemplo lo vemos en este versículo, en los que Pablo le dice a Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. El legado que dejó mi abuela es un gran ejemplo de fe. Mi abuelita me enseñó a confiar en Dios. Mi abuelita me enseñó a ofrendar y a diezmar. A los 14 o 15 años, en mi primer trabajo de esos de verano, porque como ya entonces sí podía trabajar, cuando tuve ese trabajo de verano, lo primero que me dijo mi abuela cuando recibí el cheque fue, recuerda que tienes que sacar el diezmo para el Señor. Ese legado lo dejó mi abuela en mí. Ella fue la que me enseñó a ofrendar, me enseñó a diezmar. Mi abuela me enseñó a servir. Mi abuelita me enseñó a ser sierva, que no importaba cuán pequeño fuera aquello que hiciéramos en el reino de los cielos. Era como que algo grande para el Señor, porque a nuestro Dios lo único que le importaba era un corazón contrito y humillado delante de Él. Mi abuelita no fue una persona de mucho hablar y tampoco muy alborotosa como salió su nieta Lola, pero sí dejó una huella sembrada no solamente en mí, sino en toda una generación de niños y jovencitos de aquella calle en el barrio de Sabana Seca. Todavía hay muchos por ahí que están vivos igual que yo, que le sirven al Señor. Los padres y los abuelos tienen una profunda influencia en la vida de los hijos. Una madre y una abuela influyeron en la vida de un niño diciéndole, obedece a Dios y déjale todas las consecuencias a Él. Eso es mucho más importante que cualquier herencia monetaria. Hay 3 cosas que usted puede hacer con su vida. Usted puede desperdiciar su vida, puede gastar su vida o puede invertir en su vida. El mayor uso de su vida es invertir en algo que dure para siempre. Así que es necesario invertir su vida en una causa que te supere a ti mismo. Y no hay causa más grande que el reino de los cielos. El legado de mi abuela fue importante, pero el legado de aquella mujer, que era una abuelita también en aquel avión, también fue importante. Lamentablemente nunca más supe de ella y nunca más volví a verla.
Pero una cosa quisiera algún día. El día que nuestro Dios me llame a su presencia, me encantaría poder volver a verla para decirle que aquella palabra hermosa que compartió conmigo, aquella tarde de aquel día, impactó tanto mi vida que por eso hoy podemos compartir la eternidad. Cuán hermoso es poder sembrar en el corazón de una nueva generación. ¿Cuál es su legado? ¿De qué manera continuará Dios actuando a través de tu ejemplo cuando ya no estés más en esta tierra? Les animo entonces a tener una actitud deliberada, no solo en cuanto a su impacto aquí ahora, sino en relación con su influencia para Jesucristo por toda la eternidad. El legado espiritual es lo más grande que puedes dejar a tu generación. Tú podrás tener muchas riquezas materiales, monetarias, pero lo mejor que puedes dejarle, lo más grande e importante, es ese legado espiritual que puedes dejarle a tu generación para poder servir a Dios y cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado. Fuiste creado para dejar un legado, para dejar un impacto en la vida de esa nueva generación. Tener una vida llena de la presencia de Dios te hace ganador del mejor legado o herencia que puedas tener. Así que, abuelito y abuelita que me escuchas, tus días de trabajo no han terminado. Esto es hasta nuestro último suspiro. Necesitamos seguir sembrando y dejando un legado en la próxima generación. Espero que disfrutes tu día. Dios te bendiga grande y abundantemente. Y espero que nuestro Dios siga colmándote de sabiduría para que puedas seguir sembrando en la vida de todos aquellos que te rodean. Oramos en esta hora. Padre Santo y Padre bueno, ayúdanos a seguir dejando huellas en las futuras generaciones. Señor, que podamos seguir compartiendo tu evangelio, Señor, hasta nuestro último aliento. Gracias por el privilegio de conocerte, pero más que nada, gracias por el privilegio de compartir tu amor. Bendice a todos estos abuelitos y abuelitas en esta hora. Renueva sus fuerzas día a día, Señor, y que ellos puedan entender de que todavía su trabajo no ha terminado, sino que aún le falta largo camino, les resta. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, cuídense mucho y disfruten del calorcito de nuestra isla. Dios les guarde.